Encontrar un medicamento para tratar efectivamente COVID-19 y por fin liberarnos de esta cuarentena y salir a vivir nuestras vidas normales es algo que todos en todo el mundo deseamos, aunque quizás a este planeta no le convenga que eso pase. Y que sigamos en lo que los científicos han denominado la antropausa, una etapa maravillosa para la naturaleza. ¿O no? En fin, nosotros los humanos. Pero qué pena, me dejé llevar. Volvamos a lo nuestro. A diario, científicos en todo el mundo prueban nuevas moléculas o medicamentos que ya hemos usado por muchos años para encontrar el tratamiento para COVID-19. Buscar un tratamiento para una nueva enfermedad entre medicamentos que ya hemos usado es lo que se denomina reposicionamiento de medicamentos. Por eso hoy hablaremos sobre Favipiravir, el medicamento que aprobó Rusia para tratamiento de COVID-19, el mismo que ya nos están ofreciendo aquí en Latinoamérica y de hecho un ejemplo vivo de lo que es reposicionamiento de medicamentos. Aquí vamos. Empecemos por Avigan. Avigan fue un medicamento que se desarrolló inicialmente contra la influenza. Fue desarrollado por Fujifilm Toyama Chemical y fue probado desde 2014 en Japón. El gobierno japonés tiene una reserva que distribuye solamente cuando se tienen picos de influenza. Es decir, este medicamento no está disponible todo el tiempo en hospitales o farmacias en Japón. Los mismos japoneses iniciaron un estudio observacional para ver si Avigan servía para pacientes con COVID-19. Y observaron que aparentemente darle este medicamento a los pacientes con prontitud aceleraba su mejoría. Y en marzo, en China, se comparó Avipavir con Lopinavir-Ritonavir en un total de 80 pacientes aleatorizados, en donde también parecía favorable la eliminación del virus y disminuía la propagación de la enfermedad. Además, desde el año pasado, ya se podían producir versiones genéricas de Avigan. Y es ahí donde entra Rusia. Pues el Fondo de Inversión Directa de Rusia, junto con la farmacéutica Kemrar, se asociaron para desarrollar y estudiar un medicamento genérico pero mejorado a partir de Avigan. Aún no sabemos cuáles son las mejoras. Dicho genérico fue llamado Avifavir en Rusia, pero internacionalmente se le llamó como su principio activo, Favipiravir. Y ese es el medicamento del que todos hemos escuchado. ¿Y qué hace exactamente Favipiravir? Favipiravir es un profármaco que inhibe una enzima que es fundamental para la replicación del virus en las células. Precisamente la misma enzima sobre la que actúa Remdesivir, otro profármaco. En este video les explicamos todo el proceso de infección, cómo funciona dicha enzima y qué es un profármaco. ¿Y cuál es la evidencia de que podría servir para COVID-19? Además de todo lo que mencioné anteriormente, los estudios rusos iniciaron en abril, todos con pacientes en etapas iniciales o intermedias de la enfermedad, y se hicieron en tiempo récord aparentemente. De acuerdo a esos estudios, después de 5 días de tratamiento, el 65% de los pacientes ya daban negativo para COVID-19, lo cual era más del doble comparado con los pacientes que estaban recibiendo una terapia estándar. Luego de 10 días, esto subía al 90% de los pacientes sin observarse ningún efecto adverso. Bueno, algún efecto adverso adicional. El único efecto adverso de preocupación es la teratogenia, deformidades fetales, por eso está contraindicado en el embarazo. Entonces se concluyó que el medicamento reduce el tiempo de recuperación, con una eficacia del 80%. Por eso, actualmente están evaluando la fase final en más de 330 pacientes en más de 35 hospitales en toda Rusia. Y desde el 11 de junio se dio aprobación en Rusia y desde el 19 de junio se dio aprobación en la India. Pero por su parte, Joey Doi, investigador de la Universidad Fujita de Salud, anunció los resultados de un estudio con un número reducido de pacientes, solo 89, y dijo que Favipiravir no ejerce ningún efecto significativo. Pero ojo, que este no es el único estudio pequeño, los estudios de los rusos también son estudios pequeños. Y escuchen, por ahora los rusos solamente tienen resultados de los estudios clínicos en fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la fase 1 solo se determina si la forma en la que se administra el medicamento y la dosis son adecuadas. En la fase 3, si es mejor que los tratamientos con los que ya contamos y si es seguro en una población más grande. Y es ahí donde se busca aprobación de las autoridades reguladoras. Claramente la evidencia que ofrece Rusia es muy reducida y su aprobación e incluso distribución a otros países parece ser muy precipitada. En nuestra opinión, los medios de comunicación han sido demasiado entusiastas.
como siempre, desinformada. Y nos toca esperar a ver cómo se desarrolla esta historia. Pero bueno, Rusia y el mundo han seguido investigando este medicamento. Hay 30 estudios clínicos con favipiravir. Así, sabemos que Rusia ha usado favipiravir para transformarlo en coronavir. El 8 de julio registraron este medicamento junto con la compañía farmacéutica Arfern, asegurando así que este medicamento es útil en disminuir la replicación viral en casos leves a moderados, según un estudio clínico pequeño. Además, el presidente del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, mencionó que este medicamento será parte del plan del sistema de salud ruso, por lo que será gratuito para todos sus ciudadanos. En junio ya entregaron más de 100.000 tratamientos a los hospitales y están haciendo estudios para su uso ambulatorio, es decir, en sus casitas. Además dijo que dado que las autoridades estadounidenses ya compraron el 100% de los próximos 3 lotes de Remdesivir y hay pocas existencias de otros medicamentos que tal vez puedan servir para esta lucha contra el coronavirus, Rusia ha decidido ayudar a otros países y empezar a exportar coronavir. Bueno, en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? El gobierno ruso presentó favipiravir a las autoridades de la región por medio de la embajada rusa en Guatemala y el Parlamento Centroamericano. Pero luego dijo don Kirill que Colombia, México, Brasil y Perú adquirieron el medicamento. Sin embargo, el INVIMA y el Ministerio de Salud colombiano han dicho que ellos no tienen planes en adquirir este producto por las razones que mencionamos antes, falta de evidencia. ¿Por qué habría de mentir don Kirill? ¿Solo está buscando ser más popular? ¿Es realmente necesario hacer esto en estos tiempos de desinformación? En fin, el tiempo nos dirá. El caso es que hasta la India ya se está cuestionando si a ellos le dieron suficiente evidencia científica para probar este medicamento en su país. Les dejamos el análisis en la descripción porque es bastante largo. Bueno, entonces como conclusión pueden ver que ni la eficacia ni seguridad de este medicamento están completamente comprobadas. Tristemente hay demasiada desinformación tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación que nos han llevado a pensar que estamos un poquito más adelante de lo que en realidad estamos. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Si quieren seguirse enterando del avance en el desarrollo de nuevos medicamentos para COVID-19, suscríbanse, déjenos su like y si quieren que toquemos algún tema en especial, no duden en dejarlo en los comentarios. Hoy queremos darle un agradecimiento especial a Lady Redondo, miembro del Comité Académico de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, quien nos ayudó en el desarrollo de este contenido. Y con eso cerramos, nos vemos la próxima.